Métodos aplicados en investigaciones científicas. Método inductivo. El método inductivo es una estrategia de razonamiento que se basa en la inducción, que procede a partir de premisas particulares para generar conclusiones. Un ejemplo de ella es: todos los filósofos son personas reflexivas. Aristóteles es un filósofo, por lo tanto Aristóteles es una persona. Método deductivo. El razonamiento deductivo o deducción es un argumento donde la conclusión se infiere necesariamente de las premisas. Consiste en extraer una conclusión con base en una premisa o a una serie de proposiciones que se asumen como verdaderas. Mediante este método se va de lo general a lo particular, en el que la primera premisa contiene la posición universal y la segunda una de las caracteres particulares. La conclusión en consecuencia será el resultado de la comparación entre ambas. Existen dos formas de método deductivo. Método deductivo directo, que es aquel en que el juicio se produce a partir de una única premisa, sin que ésta sea contrastada con otras. Y método deductivo indirecto, que es aquel que... Método analítico. ¿Qué es? El método analítico es un modelo de estudio científico basado en la experimentación directa y la lógica empírica. Este método analiza el fenómeno que estudia, es decir, lo descompone en sus elementos básicos. También consiste en la aplicación de la experiencia directa a la obtención de pruebas para verificar o validar un razonamiento. Esto es a través de mecanismos verificables como estadísticas, la observación de fenómenos o la replicación experimental. Características. Bueno, este método es fáctico, quiere decir que en la medida en que se basan en hechos comprobables, manteniendo un escepticismo respecto a lo que carezca de fundamento. Es también verificable empíricamente. Es dado que no plantea el estudio de los fenómenos del universo mediante la lógica interna de la mente o de la fe religiosa, sino de la constatación mediante el uso de los sentidos y de instrumentos de mediación. También es progresivo y autocorrectivo, lo que significa que se actualiza de manera paulatina pero constante, modificando así de un momento a otro lo que se tiene por cierto, siempre y cuando haya evidencias que respalden la nueva información. Esto también depende del muestreo, y por esa razón se aplica también al propio proceso de recolección de evidencia, de manera de no recurrir en falsas premisas o en falacias, debido a una recolección defectuosa de datos. Bueno, sus aplicaciones del método analítico. Este método también está compuesto por etapas. Entonces, su primera etapa es la observación. Esto consiste en que el investigador se limita a observar una muestra del tema que se esté llevando a cabo. Descripción. Luego de haber observado la muestra, el investigador define de manera objetiva y sin riesgos ni inclinaciones de ningún tipo. Después, examen crítico. Teniendo una definición técnica sobre la muestra, el examen crítico aporta propuestas que van en la línea más lógica de abordar el problema. Segmentación del fenómeno. Es la descomposición de la muestra en partes para analizarlas una a una y posteriormente entregar descripciones que permitan relacionarlas y ordenarlas. Enumeración por partes. Proceso de identificación de la cantidad de partes en que fue descompuesta la muestra. Ordenación y clasificación. Identificadas y descritas las partes por separado, se procede a ordenarlas cronológicamente en función de la relación que existe entre ellas, entregando un nuevo análisis más completo y actualizado de la muestra.
Ejemplos del método analítico. Pues prácticamente cualquier estudio científico de hoy en día es un buen ejemplo de la aplicación de este método. Esto incluye también como experimentos de la llamada ciencia dura, que esto se refiere a comprobaciones médicas, biológicas, químicas o físicas en las que se dan en la naturaleza bajo el ambiente controlado de un laboratorio. Un ejemplo se podría decir que son quienes estudian los hidrocarburos, que estos replicando su comportamiento con muestras creadas artificialmente para el avance de la industria petroquímica. Pero pues también aplica para estudios de ciencias sociales como las mediaciones estadísticas de las ciencias políticas, las encuestas de sociología o el registro de experiencias verificables que sirve de base a la antropología. ¿Qué es el método sintético? Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo a partir de los elementos distinguidos por el análisis, una exploración metódica y breve. Ejemplo del método sintético: cuando se busca diagnosticar a una persona durante una consulta médica sin estudios llevados a cabo en laboratorio. En ese caso, el doctor pregunta a la persona sus síntomas y a partir de unir todos esos síntomas es capaz de descubrir de qué enfermedad se trata. ¿Qué diferencia existe entre el método sintético y el analítico? El método analítico es el que procede descomponiendo los compuestos reales o irreales e ideales en sus partes o elementos simples. El método sintético es el que procede de lo simple o general a lo compuesto y particular. ¿Qué es el método comparativo? Es una forma de generar o refutar teorías e hipótesis que utiliza comparaciones basadas en procedimientos análogos a los del método científico. Características. Es un método versátil, puede utilizarse como complemento de otros métodos, puede formar la estructura completa de un proyecto de investigación. Al proceder el análisis permite agregar aspectos nuevos e incluso retirar los aspectos vanos. Ejemplo: si un estudiante quiere elegir entre dos carreras universitarias diferentes, en el método comparativo, el estudiante compara sus situaciones con la de otros amigos y conocidos que han estudiado cada una de las carreras, cómo les fue, qué opinan de la carrera, etc. El método dialéctico es importante porque nos permite comprender de mejor manera los problemas de la realidad para poder analizar los fenómenos del mundo, la naturaleza, la sociedad y del pensamiento. Es el método por el cual se llega a conocer el mundo, a entender las contradicciones internas y externas, a conocer las causas y a cada una de las cosas como son. Un ejemplo, en la tesis, el machismo habla sobre que las mujeres solo sirven para procrear. En la antítesis, el feminismo habla de que todos los hombres son unos tontos. En la síntesis, ni la mujer ni el hombre son superiores uno al otro.